El derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa redondito hoy, número 270 de Al Derecho y al Revés. Increíble, 270 programas, ¿cómo se van sumando? Y la verdad es que cada vez la pasamos mejor y cada vez lo disfrutamos más, y mucho más cuando aparecen personajes que uno quiere, como Charlie. Vamos, Charlie, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien, contentos de tenerte. Todo tiene su compensación, lo tenemos a Charlie y la perdemos a Marta hoy, pero bueno, sabemos que espiritualmente está con nosotros, como Charlie siempre lo está cuando no puede estar en forma personal. Charlie es una de esas personas que, para desgracia de él, trabaja mucho, no como los demás que trabajamos menos, bueno, más o menos, qué sé yo. Pero estamos con equipo cuasi completo. Vamos a tener un par de entrevistas más que interesantes hoy. Vamos a tener en unos minutos a Cecilia Absatz. Mercedes ya la va a presentar. En la segunda parte, Cecilia, conocida, muy reconocida periodista de espectáculos, crítica, literata, es decir, escritora, novelista, en fin. Y en la última parte del programa lo vamos a tener a un director de un espectáculo muy nuevo. Verdaderamente Real Self es algo distinto. Hablaremos un poco de realidad inmersiva con Javo Drukarov, cuyo apellido me suena también bastante conocido por casualidad. Pero mientras tanto, Mercedes, teníamos varias efemérides hoy. Largamos la primera, yo voy con la segunda. Bueno, me encanta decir que hoy es la fecha del nacimiento de Alicia Moró de Justo. Es una mujer que a mí siempre me resultó admirable y soy seguidora de todo lo que ha hecho. Ella trabajó por lo que en esa época se llamaba la emancipación civil de la mujer y a mí me encanta una frase de ella que dice: recuerden las mujeres que dispersas las fuerzas se debilitan y que para conseguir el bien común necesario es sacudir la apatía y elevarse por encima del bienestar o malestar del momento presente. Esta idea de pensar, ¿no?, en el largo plazo y salir del momento presente y unirse, me parece que es un llamado no solo para las mujeres, para todos nosotros en nuestro país. Así que nada, a celebrar y a recordar a Alicia Moró de Justo. Sí, a mí me da la impresión, Charlie, no sé qué pensás vos, que Alicia Moró de Justo es una de esas verdaderas heroínas cívicas de la Argentina y que no tiene el lugar que debiera en la historia, porque es una constructora de derechos y de instituciones en la Argentina. No sé qué Sí, opinás vos. además abrió camino, ¿no? Fue una pionera en el tema de derechos de género, ¿no? Por lejos, y por otro lado fue una militante del socialismo argentino que no pedía permiso, ¿no? Así que sí, es una figura que habría que realzar. Después vamos a hablar de algunas otras figuras que habría que realzar. Tal cual. ¿Sabés, Alejandro y Charlie, saben que lo que a mí también me impactó? Falleció a los 101 años y estaba espléndida con su cabeza impecable. Yo charlaba con Eva Giberti, que tiene una historia que no la vamos a contar ahora, pero muy interesante, con Alicia Moró de Justo, y, y mostraba, esta historia muestra la generosidad y la humildad que tenía. Así que nada, es para todas las veces que podamos recordarla. Parece que Alejandro iba a decir la segunda efeméride y se nos congeló. Bueno, quizá eso para la gente que nos está escuchando, a mí me encanta decir también que Alicia Moró de Justo fue una de las primeras médicas de Argentina, que además de luchadora incansable
los derechos de la mujer y la minoría, me parece fundamental esto. Bueno, y la segunda efeméride es también el cumpleaños de Tita Merello, que es también una precursora de la valoración de la mujer, de poner en la pantalla y en el teatro, a las pantallas de cine, ¿no? Me refiero, y en la televisión, las mujeres reales, fuertes, corajudas, ¿no? Ella Eh, era de una honestidad brutal. Y yo leía una frase en que ella justamente comentaba que todo el mundo la veía como una mujer brava, valiente, una leona, pero ella dice, en realidad soy también una mujer llena de miedos. Y esta cuestión de poder reconocer su fortaleza y su vulnerabilidad para mí, ¿no? El poder aceptar que uno es vulnerable, me parece también una genialidad de Tita Merello. Dale, ahora te Mercedes, escuchamos. vos sabés que sí, evidentemente me desconecté, quedé hablando ahí en el aire y ustedes no me escuchaban, así que bueno, experimenté lo que a vos te pasó varias veces, son estas maravillas de la virtualidad. En este caso, hablando no de virtualidad, sino de teléfono, la tenemos en línea a Cecilia Absat, así que la saludamos, le damos la bienvenida. Cecilia, te agradecemos mucho tu participación en el programa. Mercedes, vos querías presentarla y saludarla a Cecilia. Sí, Cecilia, estamos muy, muy agradecidos y encantados con que estés acá. Y a mí me gustaría decirle a la audiencia simplemente que uno transita desde que sos escritora, que sos periodista, que sos traductora, y nos encantaría que nos digas cómo te presentás vos, cuál es tu identidad primaria en este momento, por lo menos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento, lo que más me concentra, digamos, o me divierte o me gusta, es un newsletter que estoy escribiendo. No tengo en este momento una traducción, que siempre me encantaría, pero bueno. Y tengo un trabajo, en televisión, pero un trabajo en el que comento cosas de la televisión, comento series, pero no tengo una definición así muy concreta que pudiera decirte soy tal cosa, soy periodista. No, la verdad que mentiría si dijera que soy periodista, ojalá lo fuera, pero no tengo no tengo ese talento. Y sin embargo, muchos te ven como periodista y cuando uno lee tus notas bueno, se te reconoce como, no sé si una gran periodista, no lo podría definir así, pero sí como una gran escritora y además has publicado novelas y tenés una enorme experiencia en lo que es la escritura, la literatura y el periodismo. Y sos Sí, comentarista. Sí. no, en realidad ahora que te escucho me doy cuenta de que podría resumir todo diciendo que yo escribo, es lo que hago, escribo. Trabajo en los medios, por eso es fácil calificarme como periodista, porque estoy en los medios desde hace muchos años, pero estoy en los medios desde la publicidad, que empecé haciendo publicidad, después hice periodismo, sí, con Miguel Brasco, antes trabajé en Claudia, trabajé en Vosotras, trabajé en revistas, trabajé en la revista de La Nación, pero haciendo columnas, ¿viste? Claro. No es lo mismo que ser... Soy columnista en todo caso, pero si digo que soy columnista, digo, bueno, no. Columnista es Joaquín Morales Solá, qué sé yo, Jorge Fernández Díaz, ¿cómo Cecilia, se llama? perdóname. Borenstein. Sí, Cecilia, disculpa. Alejandro Dukanov te saluda.
A ¿Qué mí hay tal, una cosa que Alejandro? me impresiona profundamente leyendo tu newsletter Viejo Smoking, que realmente le recomiendo a la audiencia que no se lo pierda. Ay, A mí me Alejandro, pareció, discúlpame, sí. ¿sabes que te oigo bastante mal? Ah, ¿me oí mal? Como, ¿Ahora me oís un poco mejor? ahora mejor, Ah, sí, ahora sí, mejor. Bueno, voy a sí, hablar un mejor, poco más disculpa. fuerte. Decía que leyendo tu hermoso newsletter, que le recomiendo efusivamente a nuestra audiencia, porque verdaderamente es algo diferente, es algo que ahora te voy a pedir que nos expliques de qué se trata, pero una de las cosas que ya leyéndote destaca, y ahora con tus palabras mucho más, es tu sencillez y tu modestia, porque la audiencia tiene que saber que no solamente tenés 5 novelas publicadas, sos traductora, sos una muy reconocida periodista de cultura y espectáculos de hace muchísimos años, sino que, repito, este newsletter me parece una originalidad y de una profundidad y una contribución a hacer pensar sumamente valiosa. Ay, te agradezco. La verdad es que a mí me encanta también, me encanta hacerlo y sabes que no soy tan modesta porque coincido con vos en que es algo diferente. Es diferente porque, no sé por qué, pero es lo que todos me dicen y yo me lo creo. Pero Es di- contanos un poco de qué se trata, cómo surgió, de qué se trata y cómo funciona en lo práctico. Espera, Bueno, esto sí. antes de que diga de qué se trata, yo creo que la audiencia tiene que saber que es diferente porque es fresco, porque es original, porque es creativo, porque es profundo, porque hace reír, porque hace pensar, porque uno se queda a veces como diciendo, me identifico con lo que dice. Así que nada, lo que vos decías, Alejandro, a leer, a partir de ahora, todo el mundo a leer Viejo Smoking. Bueno, ahora contanos Ay, qué qué es Viejo amable. Smoking. Muchas gracias. Bueno, el tema es así. Esto empezó, el nombre Viejo Smoking no es casual. Esto empezó como un intento de describir qué significa llegar a viejo, digamos. Eh, Trata sobre el tema de la edad cuando ya tenés muchos años, que en realidad es una experiencia que mientras sos joven tiene muy mala prensa. O sea, la gran pesadilla del universo joven es llegar a viejo. Y resulta que llegás a viejo y empezás a pasarla muy bien, ¿viste? Contrariamente a lo que se supone. Esto que te digo es, por supuesto, con algunas necesidades básicas resueltas, ¿no? Dejando de lado la marginalidad, la pobreza, en fin, todo eso. Si tenés más o menos una situación razonablemente cómoda, la edad, los muchos años, te dan un estilo de vida muy diferente de lo que en general se cree, mucho mejor de lo que en general se cree. Es cierto que hay grandes contrariedades, por ejemplo, el cuerpo te empieza a hacer zancadillas, te empezás a enfermar, tenés toda clase de problemas físicos. Eso también te enseña a tener paciencia, por ejemplo, a tener paciencia y a tolerarte a vos mismo. Esto fue una idea de mi hija. Mi hija vino un día y me propuso esta idea. ¿Cómo llegar a viejo? Primero me ofendió un poco porque me estaba calificando de vieja.
Pero al mismo tiempo me halagó mucho que pensara que yo podía describir qué significa y cómo se vive el llegar a viejo. Eso significaba que me veía como alguien interesante. Y que un hijo te vea como alguien interesante es verdaderamente un premio de la vida. Así que empecé a hacerlo. Toda la primera temporada, digamos, del viejo Smoking se concentraba en el tema de la edad, básicamente. Temas como la memoria, los problemas físicos, qué sé yo, los detalles, cómo tenés que ir cambiando, la manera de vestir, la manera de tu vida social, por ejemplo, todo va cambiando. Y entonces hay gente que lo vive como un infierno y hay otra gente que nota que es realmente un cambio de vida muy interesante. Yo me acuerdo, Sí. estoy hablando demasiado, ¿no? No, dale, interesantísimo, dale. No, por a mí favor. me encanta que hables demasiado, pero yo ya que aprovecho el paréntesis para decir unas palabras de tu hija, Julieta Ulanovsky, porque cuando vos Sí, hablas de que ella tuvo la idea, sí, uno que no tiene la posibilidad, y yo se la quiero dar a la audiencia, de saber que Julieta es una profesional de primer nivel, digamos, ella se plantea como que es especialista en identidad editorial, pero concretamente diseñadora gráfica y de tipografía, que además inventó una tipografía que se llama Montserrat, que ha tenido un éxito monumental y yo no podríamos hablar todo un programa de Julieta también, así que me sí, parece es verdad. fascinante este equipo que han creado entre las dos, me parece Entre las además se dos nota en la porque, calidad, es increíble, ¿no? bueno, el diseño es de ella. El Por eso es diseño, muy el del increíble. newsletter, y el nombre Viejo Smoking también es de ella. Así ¿Qué tiene que ver con que el tango? no tiene que ver, digamos, el tango es un poco triste, pero es un lindo Sí, tango. No, en realidad lo que tiene que ver es en usar la palabra viejo, que es una palabra muy mal vista, pero nosotros la defendemos, sí, y el smoking es lo que le da un poco de sofisticación a la claro, idea general que tenemos, ¿no? Entonces, Ah, buenísimo. junto buenísimo. con el Eh, diseño exquisito que hizo Julieta, Que que ella produce. quiero decirte que no hizo una tipografía, sino dos. Aparte de Ah, mirá. Montserrat, aparte de Montserrat, que se la compró Google, por ejemplo, y que la usa el gobierno de México, entre otros detalles, diseñó una nueva tipografía que se llama Confitería, que es una absoluta No, exquisitez. Exquisitez, sí, 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 qué sí. Qué maravilla. lindo, qué Sí. lindo. Escúchame, si ella vive en el barrio de Montserrat. Vivió en Montserrat mucho tiempo, ahora vive en Ah, cerca de San Telmo. Sí, en bueno, San porque a Telmo. mí me pareció en un videíto que hay de la casa de ella, me imagino que fue en plena pandemia que lo filmaron, que digo, reconozco ese lugar, esa avenida Caseros, bueno, me pareció, pero la estuve investigando, me pareció una persona muy interesante y ahí comprendí el buen diseño del newsletter y todo, se me ordenó el tema, ¿no? No, es una Eh, exquisitez y dicho sea de paso, ya que estoy presumiendo, te cuento que se ganó el CONEX ahora, Mira, qué bárbaro, qué bárbaro. dedicado a bueno, las artes
gráficas ella lo obtuvo. Así Bueno, que Entre otros sí, placeres, Cecilia, entre otros placeres también que nos dan los años que pasan es justamente disfrutar también de los logros de los hijos, ¿no? Y otra vez te eventualmente de los nietos, alejaste, porque no. otra vez te oigo mal. Ah, digo que otro de los placeres que nos da el transcurso de la edad es justamente disfrutar de los logros de los hijos. Es simplemente que, Es disfrutar de los logros de los hijos. sí, es un equipo bárbaro, incluye más gente. Nosotros tenemos un mentor que es una estrella del género, que es Valentín Muro. Valentín mira. Muro tiene, es un pibe muy joven, un genio. Tiene un newsletter que es una belleza, que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Y él nos ayuda mucho hasta el día de hoy, nos enseñó y nos puso en el mapa, digamos. El equipo es más amplio, digamos. Pero bueno, vale la pena conocerlo y volvamos entonces a hablar de Viejo Smoking. Querría que le contaras a la audiencia qué día lo recibimos, cómo es la estructura, cuáles son algunas de las sesiones como Odio Todo, que quiero que hablemos de eso. En fin, sí. Sí, odio todo, es la sección favorita de todo el mundo. Porque la verdad, todos odiamos todo. Bueno, el newsletter llega puntualmente a las 6 de la tarde del domingo. También un día y una hora arteramente elegidos, ¿no? Domingo 6 de la tarde, en el momento, en el umbral de la depresión, llega el viejo La depre Smoking. más absoluta, tal cual. A la hora bueno, del spleen. Tal cual. Bueno, entonces consta de un cuerpo central donde hay un tema básico, digamos, y algunas secciones. Algunas son fijas, otras no tanto. Odio todo es la que viene a continuación, es una sección fija. Después hay una sección que se llama palabras, que algunas veces analiza algunas palabras o algunas equivocaciones, sobre todo errores que se cometen en los medios, gente que habla por radio y habla muy mal, que dice, por ejemplo, la primer cita, cosa que me enloquece, que nadie diga primera, ¿viste? En lugar de primer programa, primer pregunta, ¿viste? No. Hay gente que habla bastante mal y en una época yo me dedicaba a enojarme con eso y criticaba. Pero también hay fragmentos de textos muy bellos o que me gustan mucho, que pueden ser, por ejemplo, un texto de Bertrand Russell, como él describe la vejez, es algo exquisito. O en una época, durante bastante tiempo, había una sección que era Borges, Jorge Luis Borges, y era alguna pequeña, era como el costado divertido de Borges, ¿viste? Frases o anécdotas o cosas divinas, bueno, Borges, no tengo que explicarlo. Después hay una sección que se llama ¿Qué hay para ver? Entonces también durante mucho tiempo busqué y ponía las películas o series que empezaron a ocuparse de los viejos, cosa que antes no existía. Los viejos antes, en las películas,
o en las series de televisión eran parte del telón de fondo. Claro. Y Claro. lentamente empezaron a volverse protagónicos. ¿Por qué? Porque los grandes del cine también crecen. Entonces tenés una actriz como Helen Mirren, o como Maggie Smith, o actores como Jack Nicholson, qué sé yo, Tom Hanks. Bueno, Tom Hanks no es tan grande, Robert Redford, ¿viste? Claro. Son gente de 70, 80 años, y el cine no se va a privar de esa gente. Entonces empezaron a cambiar un poco los argumentos, empezaron a ocuparse las películas, a ocuparse de los viejos. Entonces yo comentaba esas películas, o alguna película que me haya, o serie de televisión que me haya gustado particularmente, o que me haya enfadado particularmente, Claro, como claro. Como publiqué Blonde. hace poco sobre Blonde, tal cual. Claro. Cecilia, le recuerdo a la audiencia, estamos conversando con Cecilia Absatz, un placer charlar con ella. Carlos Marx te va a hacer alguna pregunta, Cecilia. ¿Qué tal, ¿Cómo? Cecilia? ¿Qué tal? Un placer, Carlos Marx. Te quiero preguntar lo siguiente. Te definías como una persona que escribe y, según se dice, las personas que escriben leen mucho. Yo leí una entrevista que te Sí. hicieron, describías la biblioteca de tu padre. Me encantaría que comentes, ¿no? ¿Qué le da la lectura a una persona y qué le aporta la lectura a una persona que escribe? Bueno, yo creo que el leer es la única forma de aprender a escribir, o es la mejor forma, no quiero ser tampoco tan asertiva, ¿no? Es la mejor forma. Yo leo de toda la vida. En mi casa se leía, digamos. La biblioteca de mi papá, que habrás escuchado, los libros eran en yiddish, así que esos no los leí. Pero mi mamá aprendió a hablar castellano. Mi mamá era ucraniana. Aprendió a hablar castellano leyendo. Y entonces tenía un vocabulario exquisito, mi mamá, mucho mejor que el mío. Me acuerdo que yo tendría 12 años, ponele, 12 o 13 años, no tenía que leer, se me había terminado lo que tenía, y mi mamá me trajo un libro de Dostoyevsky. Y yo dije, ay, no, me da miedo, ¿viste? Uno tenía una especie de respeto a esos nombres. Y mi mamá me dijo, inténtalo. Dostoyevsky, amé, ¿viste? Y sobre Claro. todo me di cuenta de que podía leerlo. Y después de eso empecé a leer todo lo que me caía en las manos, ¿viste? Y en este momento leo en inglés, entonces estoy un poco limitada a lo que consigo. Y lo que me gusta mucho son los policiales nuevos que hay, autores nuevos que me encantan, como John Esfo, por ejemplo, o Lee Child, o Michael Connelly, y cada tanto me topo con una autora o un autor impresionante, y bueno, el cambio de género también. Leo todo lo que puedo. Cecilia, quiero Sí. hacerte un comentario, es decir, no puedo dejar de hacerte un comentario porque leyendo notas tuyas y otras declaraciones tuyas, escuchaba que leíste a Monteiro Lobato y eso me remontó a mi ¿Leí infancia. qué? Porque Perdóname, ¿leí qué? A Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eso Sí. me remontó a mi infancia porque mi abuelo también tenía unos cuantos cientos de libros en yiddish, pero me regaló toda la colección de Monteiro Lobato en su momento. Me pareció Uy, un qué detalle genial. maravilloso.
qué genial, porque Monteiro Lobato, que me alegró la vida cuando era chica, después nunca más oí hablar de él. Es como que no sé, hay una sola librería que tiene sus cosas, pero es como algo del pasado, ¿viste? Como fuera de catálogo. Pero era una Sí, exquisitez. sí, y toda la colección de Robin Hood. Yo también tengo la idea de los libros esos amarillos en mi biblioteca y la de mis hermanos. Yo volvería al tema de las palabras. Vos decís que hay palabras difíciles de definir, como por ejemplo una es belleza y la otra es amor. O sea, yo no pretendo que definas ninguna de las dos, pero sí, ¿qué pensás con respecto a la belleza en la madurez? Si coincidís, por ejemplo, con Susan Sontag, que decía que el hombre madura y la mujer envejece. ¿Qué pensás de eso? No Vos coincido, hablabas del no cuerpo, coincido. ¿no? Hoy. Y No, ahora en el este... cuerpo, sí, perdón, Dale, no. seguí. Me interesaba el tema de la belleza en la madurez. Ese es el tema. Muy bien. Yo no coincido con lo que dice Susan Sontag. Bien. Hay gente que envejece bien y hay gente que envejece mal, punto. Pero, por ejemplo, hay una película de Robert Redford que se llama, acá lo llamaron Causas y Consecuencias o algo por el estilo. El título original es The Company You Keep. Es una película de Robert Redford con Susan Sarandon, Julie Christie, Sam Shepard, bueno, toda una camada así de actores, todos entre 70 y 80 años. Y es impresionante ver, por ejemplo, a Julie Christie, primer plano absoluto de Julie Christie, sin una gota de maquillaje, y es una belleza de una mujer de 70 años o más. Digamos, no sé, a mí esa película me impresionó porque era también una declaración política, más allá del argumento, ¿no?, interno de la película. Pero eran todos gente grande, divina. Hay una manera de ser divino a pesar de ser viejo. Vos ves una mujer como Iris Apfel, no sé si la ubicás, una diseñadora, Sí, en fin, es una mujer de sí, 80 años, sí, muy peculiar, ¿viste? absolutamente. Sí, bueno, no podemos decir que es bella, pero es divina. Es Es genial, divina, sí, con esos anteojos y claro, ese look. Sí, es impactante, exacto, sí, porque es sí. alguien, ¿viste? Entonces, si vos llegas a cierta edad y sos alguien, no hace falta que te hagas cirugías estéticas. Hay una Claro. forma de belleza que desafía las arrugas, no importa, ¿viste? A- Eh, absolu- Dale, Cecilia, Ale. espero que me escuches bien ahora. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Bueno. En algunas notas recientes que te hicieron, en particular hay una muy interesante que te hizo Jorge Fontevecchia, vos hablás Sí, de un tema que a todos nos preocupa, por lo menos en este programa nos preocupa mucho, que es la teoría de la cancelación. Hacés una sí. mención a Cacho Fontana en su momento como una de las primeras víctimas y La también primera. mencionás que a veces cuando comentás series de televisión no podés decir todo lo que pensás justamente por este tema de la cancelación. ¿Qué le podés decir a la audiencia? ¿Cómo es este fenómeno hoy en los medios y cuáles son las repercusiones en las redes? Bueno, las redes son las más rápidas para cancelar. Son de una inmediatez y de una arbitrariedad muchas veces asombrosa. Eh, yo trato de ser prudente porque la televisión es también un medio, viste, voraz,
Entonces, hay muchas cosas que no se pueden decir directamente y yo no las digo. No me quiero exponer, ¿viste? A una especie de masacre social. Así que es delicado el tema, hay muchas cosas que no se pueden decir, y a menos que estés embarcado en una campaña política propia, digamos, ¿no? En un sentido determinado, que no es mi caso. Así que, no sé, yo me alejo primero de las calificaciones a la gente, no sé, es muy fácil, ¿viste?, hacer eso, y yo prefiero evitarlo. Tampoco me anoto en todas las leyes de la corrección política, porque algunas Claro. son ridículas, ¿viste? Por ejemplo, una cosa que si lees el newsletter mío habrás visto que que yo sigo manteniendo el género masculino como el género masculino en la gramática como totalizador, como que incluye a la humanidad, digamos. O sea, no digo los y las estudiantes, eso me enloquece, o decir los trabajadores y las trabajadoras, ese tipo de aclaración que ahora alarga todos los discursos y no le aportan nada a las mujeres, o sea, no sirve para nada. No sé, ese tipo Mirá, de cosas yo no adhiero. coincido totalmente con lo que estás diciendo, pero además me parece que por encima de todo debería estar el respeto, ¿no? El respeto a la libertad de expresión y el respeto a que cada uno hable como quiera, porque el Sí, horror, por eso saqué el tema, es el de cancelar a otro porque dice algo que uno no quiere oír. tal Sí, cual, lo que de sí. todas maneras creo que a mí me encanta que plantea Cecilia es que uno puede hablar de cualquier manera y de cualquier tema, pero en realidad lo que ella sugiere es hablar con corrección. Y nada, yo querría, volviendo a algunos de los títulos de Viejo Smoking, por ejemplo, Canten en la ducha sin parar, 15 segundos de mirada intensa. Soy mala, pero con formación académica, por ejemplo. ¿Cómo algunos se ve de dónde lo sacaste y cómo se te ocurrió? Pero, por ejemplo, soy mala, pero con formación académica. ¿Cómo llegaste a ese título? Bueno, ese título viene de un libro que recibí. Me mandan muy pocos libros y los pocos que me mandan los odio, la verdad. No son los libros que me gustan. Recibí un libro de una autora que no sé quién es, que no la conozco, que habla todo el tiempo de maquillaje, pero con descripciones muy minuciosas, con marcas, citando las marcas a la manera de Bret Easton Ellis, ¿te acordás? En Psicópata Americano. Sí. Fue el primero en empezar con las marcas, bueno. Y es un libro completamente inexplicable, porque está lleno de citas, ¿viste? En cada párrafo, cada dos párrafos, hay una llamada al pie. Entonces vas al pie y es una cita de algo que salió en internet, ¿viste? Es como si fuera una versión de una obra de Shakespeare, ¿viste? En castellano, que está a cada rato explicándote todo, que te mandan al pie y te explican que esta palabra fue traducida. Bueno, de esa manera, como si fuera una doctora en filosofía, pero está hablando de maquillaje.
¿viste? Y de cómo se roban los maquillajes en las tiendas. Entonces por eso puse, soy mala en el sentido de que se roban los maquillajes en las tiendas, pero por la forma en que está escrito el libro, que está escrito como si fuera un paper, ¿viste? O como si fuera una tesis académica llena de citas y llamadas al pie y notas, y qué sé yo, hablando de una pavada como es el maquillaje. Entonces de ahí salió el título. Buenísimo, está buenísimo. Fantástico. Cecilia, yo quería hacer una muy breve y rápida lectura de un pedacito de un newsletter para darle una idea a la audiencia. Dice: estoy acá sentada haciendo solitarios en la computadora. Ya hice las compras, terminé la tarea, pagué mis cuentas y ahora hago solitarios, uno tras otro. Este es el último, me digo, pero gane o pierda, hago otro a continuación. Me preocupa. ¿Acabo de adquirir una nueva adicción? ¿No debería estar haciendo algo útil? ¿Aprender un idioma? ¿Barrer el balcón? De pronto me doy cuenta de que sí estoy haciendo algo útil. Estoy pensando. Me pareció sensacional. Gracias. Gracias. Pero es cierto. A veces hago eso, me quedo. Es como en otra época yo hacía rompecabezas, por ejemplo, que es una tarea, viste, que te toma una vida más o menos, pero es una gran forma de pensar, Tal cual. Mientras tal cual. haces un Te juego quiero manual. transmitir el saludo, un cariño muy especial que te manda nuestra compañera y amiga Marta Ollanarte, que justo hoy lamenta mira. mucho no haber podido estar en el programa porque está viajando, pero te mando un beso. Muchas gracias. Nos hemos conocido tiempo atrás. Sí, Cecilia, a mí porque como Alejandro critica que muchas veces no estamos atentos a los tiempos. Te iba a avisar, Marcelo. Ok, dejo planteado, no la tiene que contestar ahora, sino que dejo planteado alguna serie para recomendar, porque yo me sentí muy identificada con vos cuando dijiste que abandonaste una reconocidísima y exitosa serie que es Breaking Bad. Dijiste porque no te daba el estómago, y como a mí me pasa eso y me siento totalmente en inferioridad de condiciones con respecto a todo el mundo que la vio y le encantó. Bueno, dijo, es una persona, Cecilia, para que nos recomiende series a los que algunos, viste, no te da el estómago para mirar determinadas imágenes. Bueno, eso queda planteado, que esperamos que sugieras alguna serie. Bueno, así como es muy difícil Breaking Bad, es muy buena y divertida Better Call Saul, que está vinculado con Breaking Bad, que es toma un personaje de Breaking Bad, pero personaje secundario, y acá es un protagonista, es Saul Goodman, creo que es el apellido, que es un abogado bastante delincuente. Es muy buena esa serie. Hay muchas series. Cecilia, perdóname buenas. que te corrijo la redundancia. Dijiste, es un abogado bastante delincuente. Por ahí sobraba lo de bastante delincuente, te lo digo como abogado. Qué mala fama muy te bueno. haces. Muy bueno, Bueno, muy bueno. Cecilia Absatz, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradecemos muchísimo tu participación y que nadie deje de leer Viejo Smoking. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que me han halagado entre los dos muchísimo. Así que me quedo muy presumida ahora por un rato. Te agradecemos mucho. Hasta cualquier momento, entonces. Tal cual, un cariño. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio.
patio te espera. Elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta. Espero que ustedes sí me escuchen como para no tener que gritar tan fuerte como lo tuve que hacer con Cecilia. Te escuchamos. Muy Es- bien. Sí, te es in- escuchamos bien. Interesante el desconcierto que a uno le provocan ese tipo de situaciones. Lo voy a contar al aire porque posiblemente se me vio en imagen. Sonó el teléfono fijo de casa, uno de cuyos aparatos está aquí en mi escritorio. Estaba desesperado porque no tenía manera de pararlo, me llamaron 3 veces seguidas, entonces recurría al viejo recurso aquel de, digamos, de descolgar y dejarlo descolgado, pero oía el tono de fondo, después daba ocupado, bueno, lo acomodaba por atrás de la computadora. Lamenté muchísimo que no me hubieran filmado. Bueno, quedó filmado para el YouTube del programa posterior. ¿Sabés que Eh, existe el celular, sabías? Sí, pero yo no quiero dar de baja el fijo, Charlie. ¿Por qué Debe tendría ser que uno de darlo los de baja? pocos, ¿eh? Muy bien. No, yo también tengo el fijo en casa y hay 2 personas que llaman por esa línea y por ellas las mantengo. Tal cual. Muy Bueno, bien. a Y mí por hay uno. supuesto, todo tipo de encuestas y de llamados absurdos, pero bueno, ahí está la línea. Y lo que yo hago la próxima vez que te pase, Ale, es desenchufar, no necesitas desenchufar la línea que se enchufa, no sé si en tu teléfono es así, No, pero ¿sabés qué desconectás el pasa? cable por un ratito. Si querés hablar de prehistoria, yo no tengo un teléfono en casa, tengo 3. Ah, Entonces, suenan los 3, porque claro, no bueno, están, claro, están conectados en paralelo, entonces suenan los 3. No, no tengo solución. Sí, bueno, la solución es que por lo menos no suene donde yo estoy, pero claro. sigue sonando de fondo. Así que bueno, muy linda charla realmente con Cecilia Absatz, interesantísima. Viejo Smoking, podríamos pasarnos varias horas de programa contando algunos de los capítulos del newsletter, porque es una muy divertido, muy agradable, hace pensar, hace disfrutar, en fin, verdaderamente una compaginación de temas y de motivos para disfrutar la vida. Sí, y a Eh, mí me parece que quedó ahí picando una idea que quizás sería interesante explorar, que es invitarla a su hija y enterarnos de cómo es que se inventa una tipografía, y ella lo explica porque formó parte de su trabajo final de la carrera. Pero es muy interesante, Montserrat, no sé, me parece que es un tipo de profesión, ¿no? De diseño gráfico y tipográfico y diseño editorial que uno carece absolutamente de vocabulario, de patrones, de ideas, de ver cómo es esa profesión. Que me, Tal cual, tal eh, cual. así que la tenemos que invitar. Bueno, antes de cambiar abruptamente el tema y irnos para Estados Unidos a escucharlo a Marcelo, yo quería agradecerle como siempre a Gerardo Subirana, que está en la operación, y a Fede Politi en la producción, nos los nombramos al principio, que están en el piso. Y también les quería comentar que se pueden comunicar con nosotros por la vía tanto de nuestras páginas en internet,
en Facebook, como se ve, las estoy en este momento tratando de recordar y por supuesto, como siempre pasa, cuando suceden estas cosas uno no las encuentra, pero mientras hago esa pequeña parafernalia de palabras absurdas, les digo que en Twitter nos encuentran en @drrebe2020, en Instagram al derecho y al revés _2022, es decir, es más moderno el Instagram que el Facebook. Nos pueden llamar a dejar mensajes por WhatsApp al 11 3037 6895, 11 3037 6895, o en el contestador en el 11 5254 2353. Bueno, y cumplidos esos avisitos, lo escuchamos a Marcelo desde Washington. La semana pasada el presidente Biden dio una gran sorpresa anunciando el perdón o indulto para todos aquellos que estén en una prisión federal por el mero delito de posesión de marihuana. Nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana, declaró Biden el 6 de octubre. El perdón no alcanza si el condenado está involucrado en la distribución o producción de esa droga. Esto es toda una sorpresa para Estados Unidos e introduce una cuestión difícil de mensurar en su impacto. Vamos a dar entonces algunos elementos para el análisis. El primer problema es que algunos estados han legalizado la producción de marihuana para fines medicinales, pero el Estado federal no lo ha hecho. Por eso es posible que se detenga a personas por cometer un delito federal. Y de esta situación se deriva algo muy serio. Los bancos, por ejemplo, no quieren abrirle cuentas ni hacer negocios a quienes estén en ese comercio, legalizado, insisto, en algunos estados, porque eso los llevaría a cometer un delito federal. Y tampoco se puede enviar marihuana por correo, porque de nuevo ello cae bajo la jurisdicción federal. El segundo problema es que, si bien en las cárceles federales hay unas 6.500 personas condenadas por delitos vinculados a la posesión de droga de la marihuana, en realidad no hay ninguno que encaje perfectamente en el parámetro que dio el presidente Biden. Es decir, no hay nadie condenado solamente por posesión o uso de la marihuana. Entonces, si el problema es que no va a tener efectos prácticos a nivel federal y a nivel estadual depende de cada gobernador, ¿cuál sería el sentido de tomar esta decisión? ¿Por qué ahora? El mejor efecto práctico en realidad sería porque a esas personas se les removerían los obstáculos para conseguir trabajo, alquilar una propiedad u obtener beneficios federales. Pero existe una segunda explicación: las elecciones de medio término el mes próximo. Sería así colocar un tema en la agenda pública para intentar ayudar a los candidatos demócratas. No todos están de acuerdo con esta medida y creen que en realidad va a ayudar a la agenda republicana, que es la de tener mayor seguridad ante las estadísticas que están mostrando un aumento del crimen. Aumento del crimen y droga son, para los republicanos especialmente, sinónimos. Es más, señalan que es un mito que haya gente presa por la simple posesión, pero el problema es que el ingreso en el comercio de las drogas es a través de la marihuana. Y señalas que, mientras Biden era senador, él había combatido el uso de las drogas y el crimen. Y para completar el cuadro, el estado de Nueva York legalizó el uso y la venta de marihuana el año pasado y creó un sistema de licencias para regular su venta. Este sistema de licencias acaba de concluir el 30 de septiembre y se está analizando a quiénes se las van a otorgar. El problema es que Nueva York estableció un sistema para hacer accesible a las personas que tengan más dificultad para ejercer este negocio, y está buscando entonces personas con experiencia. El problema es que la experiencia, como lo define la ley, alcanza a las personas que hayan estado involucradas en el negocio de las drogas, que son obviamente quienes mejor conocen este tema. Pero claro, son los que más cerca están de las gangs o las bandas que son las que la comercializan. Esta lógica entonces de preferencia para compensar a personas que tengan dificultades para encontrar trabajo es por lo menos controversial. Veremos el veredicto de las urnas en las próximas semanas. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Como siempre, muy interesante y un tema que verdaderamente tendríamos que tratarlo de manera específica, me parece, en el programa. Mercedes, vos decías algo en la previa, la complejidad del tema no permite tratarlo. Sí, esto es una anécdota concreta
referida a la decisión de Biden en Estados Unidos. Pero Sí, pero da para todo el mucho más. tema de la marihuana medicinal y de lo que está sucediendo en el Uruguay, a mí me parece que amerita que invitemos a alguien para conversar en profundidad, porque estamos viviéndolo, si bien no aparece tanto en los medios y quizás las personas más informadas no toman la palabra y explican, pero valdría la pena, con esto que ha dicho Marcelo con total claridad y además en la complejidad de Estados Unidos, ¿no? De los estados que la han legislado y que a nivel federal es un delito. Bueno, allí hay una complejidad mayor, pero yo creo que acá está por debajo del radar de la mayoría de las personas que están pensando nuestro país en el futuro, ¿no? Y este es un tema para mí a tomar en cuenta y a pensar entre todos. Comparto. Charlie. Sí, no, dos cosas. Uno, no me causaba gracia, pero sí me resonaba el uso demagógico del tema, ¿no? Esto de hacer un gran anuncio cuando en realidad casi no tiene efectos prácticos y va a impactar en una mínima, en este caso, población carcelaria que cuadra dentro de lo que decía el presidente. Pasa mucho en América Latina, lo vemos no solamente con la demagogia declarativa en campañas electorales, obviamente se sobredimensiona, sino también con demagogia legislativa, ¿no? De sacar normas que después no se difunden, no se les asigna presupuesto. Entonces, ese es un punto. No solo pasa en América Latina, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que muchas veces se considera la cuna de la democracia y demás, también apelan a estas metodologías. Y lo segundo es, coincido, me parece que es un tema que está avanzando muchísimo, el tema de la marihuana como uso medicinal, y también el tema de cada vez más tolerancia al consumo social, por así decirlo, de ciertas drogas. Entonces, sería bueno abordarlo profundamente porque es un tema que yo estoy viendo, tengo una hija de 16 años, impacta muchísimo en los adolescentes, el consumo de droga y de alcohol. Sí, y además es un problema que afecta a las instituciones democráticas en todo el mundo por el poder que alcanzan justamente desde la clandestinidad los narcotraficantes, y eso se discute mucho, habría que discutirlo, puede remediarse con determinadas medidas de seguimiento económico, porque lo que no se sigue en la lucha contra el narcotráfico es la ruta del dinero, y eso sería muy interesante, por un lado, y por el otro lado, con la gran cuestión a discutir, que es la legalización, por lo menos parcial, porque en la medida que hay legalización, ese negocio clandestino pierde toda la escala que hoy tiene, ¿no? Cada vez mayor. Pero bueno, son temas que nos comprometemos a tratar en el programa. Sí, porque además hay discrepancia de la gente que entiende de la temática y trabaja hace años, está en territorio, está en terreno, está en las villas, están en lugares de alta vulnerabilidad y no están tan seguros que lo que a nivel de razonabilidad uno aceptaría que es como, bueno, la ley seca, ¿no? En cuanto se permitió el consumo de alcohol, las cosas se acomodaron, pero pareciera que esto es más complejo. Y yo te tengo que cortar el consumo de minutos porque otra vez no me miraste el reloj, pero ya volvemos, nos vamos a la pausa. Tenés razón. En unos segundos estamos de vuelta. Perdón. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ey, subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la rutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. Mercedes, tenemos 30 minutos para hablar sin límites. Queríamos hacer una mención que no llegamos a hacer al comienzo del programa, al Día Mundial de la Salud Mental, que fue ayer 10 de octubre, fundamentalmente porque tenemos una encuesta interesantísima que nos acerca a nuestra amiga Constanza Siley, de la encuesta mundial de Winnie Voices, hecha en 39 países, incluyendo Argentina, y allí se determina que hay un crecimiento alarmante de la admisión de estrés por parte de los argentinos en particular. En 2020, un 31% declaraba sufrir de estrés. En 2021, esa cifra crece a 42%, nada menos, más de 4 de cada 10. La mitad de las mujeres, prácticamente 49%, el 35% de los hombres. Seguramente las mujeres están más estresadas porque encima nos tienen que aguantar muchas de ellas a los hombres. Y al analizar las edades, se ve que la frecuencia del padecimiento también crece a menor edad. Es decir, el 50% de los jóvenes de 18 a 24 declara padecer estrés. Y en cambio, el 30% de los mayores de 65 declara lo mismo. Así que bueno, queríamos mencionarlo. Yo no sé si alguien mencionó en la pausita corta que esto tenía también que ver con el tema que veníamos tratando de antes, por ejemplo, consumo de drogas, ¿no? Sí, yo comentaba que hay una asociación directa en algunos casos de personas que inician con problemas de salud mental y llegan a las adicciones, específicamente determinadas drogas, y viceversa, el consumo de drogas a lo largo de X cantidad de tiempo genera procesos de salud mental. Y hay una fundación que se llama Convivir, cuya presidenta es Mercedes Aranguren, que justamente se ocupa de ese tramo de personas que o tienen problemas de salud mental y adicciones y no son tratados en los lugares que atienden la salud mental. Y otros que atienden adicciones, como tienen problemas de salud mental, tampoco los atienden. Y esta organización captó el problema, captó la falta de respuesta de nuestra sociedad y creó una asociación civil sin fines de lucro. Y Proyecto Suma, que es otra organización que trabaja los temas de inclusión de las personas que tienen dificultades relacionadas con la salud mental y luego se recuperan. Que es tal grande el estigma en nuestra sociedad cuando uno dice que estuvo internado con un tratamiento X de alguna problemática grave, ¿no?, de salud mental, luego no consiguen trabajo, la propia familia los discrimina. Así que ellos también, al igual que el Convivir, trabajan con un núcleo de gente que el propio equipo, ¿no?, los recupera, ayuda a su recuperación, lo logran y después la sociedad los excluye y vuelven a recaer. Así que son problemáticas muy complejas, pero muy importantes de tomar en cuenta. Sí, que se profundizan obviamente con el deterioro del Estado, con el deterioro del rol del Estado, con el crecimiento de la pobreza, de la marginación. Por supuesto, hay muchísimas más personas que quedan. Es decir, yo creo que, por ejemplo, ustedes vieron estos episodios de los últimos días de los llamados quemacoches.
Y bueno, ¿cómo no vincular a alguien que va e incendia un coche en la calle con un tema también de salud mental, ¿no? Porque no es específicamente ni un acto terrorista, ni un acto que parezca obtener un beneficio inmediato, uno no tiene más remedio que asociarlo con el nivel de estrés y de locura que tenemos en la Sí, sociedad. pero digamos que uno podría plantear que es un estrés y una locura con causa, porque no sé si justificada, pero sí con causa. Yo recuerdo siempre esa frase de Alfonsín de fatiga moral. Estamos fatigados moralmente. Es así. Creo que en algún punto tendríamos que reconocer nuestra patología como sociedad y tratar de recuperarnos. Y la única manera tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De la solidaridad, y algunos plantean el humor, ¿no? Como dos herramientas importantes. Sí. Charlie, no sé si leíste en esa línea, hay un artículo sumamente interesante de Agustín Salvia ayer en La Nación, donde analiza los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social. El título es La desigualdad social y un fin de ciclo con enormes desafíos. Y justamente Agustín va en línea con lo que decía Mercedes, habla de la ausencia de políticas superadoras y de la ausencia de un mínimo criterio de la dirigencia de ponerse de acuerdo, como tantas veces lo hemos dicho en el programa, para comprender que esto lleva demasiadas décadas y que no hay salida si no consensuamos 4 o 5 cosas fundamentales, ¿no? Sí. Y bueno, una debería ser esa, ¿no? Los estándares del buen vivir, como le dicen en algunos países, que incluso hay países que miden, ¿no? Índices de felicidad, ya no solo se mide el PBI en materia de desarrollo, ¿no? Porque puede haber desarrollo económico y subdesarrollo emocional. Entonces, sí, me parece que es clave el tema este de empezar a definir las condiciones para una calidad de vida en estándares de dignidad humana, que debe ser uno de los, no digo que sea el único, pero sin duda debe ser uno de las principales causas del estrés, ¿no? No poder Sí. estar en el estándar de vida que muchas veces se impone y que muchas veces también es absurdo, ¿no? Es decir, estamos consumiendo objetos que nos dan estatus y que sirven para muy poco en cuanto a la dignidad humana. Dale, Mercedes. Creo que a mí siempre me gustó la perspectiva de Avina en ese sentido, y vos como integrante desde hace tantos años de Avina lo tenés muy incorporado a esta asociación fuerte entre los bienes públicos y la felicidad pública. Y en general nuestros dirigentes no se les ocurre esta mirada desde esa perspectiva que te aliviana y te pone fluido un montón de cuestiones que tienen que ver con la grieta, y que este tipo de perspectiva podría mejorar, por lo menos, ¿no? Si uno tiene esa mirada puesta en los bienes públicos, y uno de los cuales es promover la felicidad pública. Sí, y la otra importancia del bien público es la manera que tenemos de cuidar al extraño, ¿no? Cuando uno se suma a una cooperadora de un hospital y aporta al hospital para que pueda brindar una mejor atención, uno no sabe quién se atiende en el hospital público, pero sin embargo está colaborando para que ese hospital pueda brindar salud y pueda restaurar salud en estándares de calidad. Esa es la manera que tenemos, a través de los bienes públicos de calidad, de cuidar al extraño. Y la política pública, obviamente, es la manera de construir, distribuir y custodiar bienes públicos, y muchas veces, obviamente, mucha política pública no tiene ese objetivo, ¿no? O no lo cumple. Sí, vos sabés que en ese sentido, un par de cositas que dice Agustín Salvia en su artículo me parecen muy, muy valiosas. Él dice, luego de medio siglo de fallidos programas de modernización que han dejado un retroceso histórico inimaginable para nuestros antecesores, entre ellos 2 generaciones de nuevos pobres y una nueva gestación,
corresponde preguntarse sobre cuáles serían las condiciones o procesos que podrían hacer cambiar el rumbo de este país en decadencia. Le faltó nuestro país en decadencia, Mercedes, pero se lo agrego yo. Y habla de las enormes ventajas comparativas que tiene el país en cuanto a sobreproducir alimentos, minerales, energía, etcétera, tan conocidas y tan poco aprovechadas, y cierra: estas ventajas no dejarán fruto alguno si el accionar de la política no asume con valentía reunir y lograr acuerdos políticos y económicos estratégicos, en clave a salir de las trampas de la pobreza y de la decadencia con mayor equidad social. Y advierte de algo que me parece muy, muy importante y que se menciona pero queda ahí como flotando, como otra cosa más que se pierde en la modernidad líquida, que son los riesgos que asumimos en cuanto a la democracia, ¿no? Yo por eso quería hablar un ratito, si ustedes tienen ganas, de Argentina 1985, porque me parece que está muy bueno que sobre todo las nuevas generaciones y nosotros mismos, bueno, Charlie no es la misma generación, es más joven, es decir, todos tenemos que recordar que la democracia no es algo dado y asegurado. Cuando los que no vivieron los años 70 no recuerdan esa sensación de terrible hastío que mucha gente tiene hoy, donde se empieza a pensar y a decir mucho una frase siniestra, no solo por falsa, sino por los peligros que abre, y que dice algo así como: peor que esto no podemos estar. Y yo siempre recuerdo lo mal, lo mucho peor que esto, lo enormemente peor que esto que pudimos estar. Me parece que es un mérito extraordinario de 1985 a través del enfoque que hace del juicio a las juntas militares, pero recordando el horror que fueron los años de plomo, no solamente por los muertos, los desaparecidos, los torturados, los chicos apropiados, sino por la catástrofe económica y social que fue para cada uno de los argentinos vivir en aquella época. ¿Por qué no nos contás, Alejandro, ya que de los tres creo que sos el único que pudiste ver hasta ahora la película, qué te pareció? Sin spoilearla, obvio. Sí, no, tengo que correr, me mata Mercedes si llego a spoilear. Porque además en la previa Mercedes manifestó que hace una excepción de su condición de no odiadora, porque si alguien no odia es Mercedes, pero sí odia a los que spoilean. Así que me voy a cuidar mucho de entrar en esa lista. No, la vimos con Eve, con mi esposa, la semana pasada. Fue muy interesante, en primer lugar, cómo incide en cada uno, ¿no?, la película. Había un público de bastante gente joven, que me sorprendió. Ustedes saben que la película la están dando muy pocas salas, lamentablemente, porque hubo ahí un tema del negocio, de que Amazon Prime la está por estrenar en el streaming, entonces las grandes cadenas de cines no querían hacer todo el esfuerzo publicitario y poder perder esa inversión. Pero había un público muy, muy variado que se unió al final, como creo que en todas las sesiones, las proyecciones, en un aplauso fuerte, sentido, pero las lágrimas caen casi inevitablemente y casi a todo el mundo, porque la película refleja los relatos del juicio, y los relatos del juicio son tremendos, sin golpes bajos, nada más que lo que pasó, y una pequeña parte de lo que pasó. Así que eso fue sumamente movilizador. También fue muy interesante la charla con Eve cuando salimos. Ella tenía determinados recuerdos, yo tenía otros. Ella, por ejemplo, había estado en el año 85 mucho más atenta a escuchar por radio. El juicio, ¿se acuerdan que se transmitía públicamente? Ella lo escuchó. Yo prácticamente no escuché nada. Y tuve que empezar a reflexionar en por qué no había escuchado nada, porque estaba profundamente comprometido con la lucha por los derechos humanos y venía de una militancia política fuerte en la universidad, y había estado guardado también, y había estado viviendo riesgos, y tengo cantidades de amigos y de compañeros desaparecidos en aquellos años. Pero yo en esa época estaba en YPF como asesor del directorio, y estaba profundamente dedicado a eso, a la gestión, con lo cual leía los diarios
pero no, como que no me podía dar el tiempo para escucharlo. Y bueno, miro para atrás y digo, ¿cómo no me pude dar el tiempo en un momento tan importante? Qué sé yo, son anécdotas, ¿no? Cosas que les van a pasar también a ustedes cuando la vean. Muchos dirán falta esto, otros falta lo otro, otros no se deja demasiado en claro cuáles eran los antecedentes del juicio, porque la película va directo al juicio. Es una película, no es un libro de historia, es una obra de arte muy buena, muy bien actuada, sumamente atrapante. Y para mí, algo que Charlie dijo en la previa y que quiero que lo amplíe ahora, el personaje de Estracera me parece que verdaderamente es un héroe cívico también, que la Argentina tiene que hacerle su propio monumento. Sí, a mí me parece que sí, que fue protagonista bueno, de este hecho que se realza con la película y se pone sobre la mesa de la realidad y de la actualidad. Y además, creo que hacían un muy buen complemento con Moreno Campo, ¿no? Es decir, Estracera, que era un fiscal con mucho más recorrido, en ese momento Moreno Campo era un joven que creo que fue el primer juicio de relevancia que le tocaba, y tenían estrategias complementarias. Por ejemplo, recuerdo una contada por el propio Estracera. Yo lo conocía a Estracera en un par de reportajes que le hice en su momento. Bueno, y a Luis lo conozco mucho más, ¿no? Es uno de los fundadores de Poder Ciudadano, con él trabajamos conjuntamente, pero en este reportaje que le hago a Estracera, le pregunto sobre la estrategia que tenía la Fiscalía con respecto a los medios de comunicación, porque en ese momento había que instalar el tema, digamos, veníamos de un golpe militar y de una dictadura como la que hubo. Y teníamos, perdóname Charlie, y teníamos miedo. Claro, había Teníamos mucho miedo. miedo. Había miedo, Mucho es decir, miedo. yo recuerdo que la gente le tenía miedo de preguntarle al político. Hoy todo el mundo le dice de todo al político. En ese momento la gente no quería interactuar con el político. A ese nivel estábamos, ¿no? Entonces esta gente investigando a los militares, que en ese momento además no se sabía si volvían o no volvían. Ahora la democracia se consolidó, pero en ese momento, hacía 2, 3 años que se salía de la dictadura. Y entonces le pregunté, en ese momento el programa donde si querías instalar algo a nivel sociopolítico era el programa Tiempo Nuevo de Neustadt. Estracera no iba nunca al programa de Neustadt y Moreno Campo iba. Y entonces Estracera me dice, mira, yo no iba por principios. Digamos, a mí Neustadt no me parecía un periodista, entonces no iba al programa. Y entonces le pregunté después a Luis por qué iba al programa, y él me dijo, porque había que explicarle a la gente en qué consistía el juicio, y el programa de Neustadt lo miraba, no solo, lo miraba la familia, porque en ese momento se sentaba la familia frente al televisor. Entonces era una oportunidad para explicarle el juicio, ¿no? Es decir, fíjense cómo las estrategias se complementaban en esas, y bueno, imagino que la película mostrará muchas otras complementariedades entre ellos dos. Y específicamente esa muestra. Dale, Mercedes, dale que No, después lo no, te escuchamos. quería preguntarte a vos sobre si efectivamente, sin spoilear, no es necesario que spoilees nada, pero si vos crees, después de haber mirado la película, que es un legado para la gente joven de aquí en más que no vivió esa época, si refleja de alguna manera, sin golpes bajos, dijiste, lo cual me parece genial, si refleja la angustia y la situación de las personas que vivíamos en nuestro país en ese momento. Es un tema muy interesante. Después que ustedes la vean, lo conversamos. Eva y yo no opinamos lo mismo, por ejemplo, sobre eso. A ella le pareció que le falta, eso le falta. Y a mí me parece, como dije antes, que es una obra de arte referida a un momento específico, no es una lección de historia sobre todo lo que pasó. Entonces, digamos, tengo una respuesta ambivalente. Hay una sola cosa, y estamos cortitos de tiempo porque tenemos nuestro invitado que falta y tenemos que escucharla a Leonor Benedetto, que es muy interesante su texto de hoy, pero hay algo que recomiendo exclusivamente. Hay un intercambio, después lo vamos a pasar bien creo que en la revista Seúl, que es entre Roberto Gargarella,
jurista destacado, constitucionalista, bueno, todos lo conocemos, estuvo en nuestro programa más de una vez, y uno de los guionistas de la película. Un intercambio que a mí me pareció espectacular rápidamente, lo resumo muy rapidito. Porque cuando lo leí a Gargarella estuve totalmente de acuerdo con Gargarella en las insuficiencias que él le apuntaba a la película. Y cuando lo leí al guionista contestándole, estuve casi totalmente de acuerdo con el guionista en la defensa de la obra de arte. Entonces, bueno, pasan cosas de esas con Argentina 1985, ¿no? Y creo que también habla bien de la película. Mirá, te propongo lo siguiente. Yo el sábado voy a ir con mi hija a verla. Mi hija conoció a Luis Moreno Campo en una circunstancia muy particular, en un viaje en Nueva York, nos acompañó a comprarle, nos fuimos a tomar un café, Emilia se quedó patinando, y cuando termina el patinaje y nosotros el café, Emilia quería comprar una ropa y nos acompañó Luis. Entonces cuando dije, vamos a ver la película, ¿te acordás de mi amigo de barba, qué sé yo? Sí, el que nos ayudó a comprar la ropa. ¿No? Entonces, ahora, claro, lo va a ver en otra dimensión. Y entonces estaría bueno juntar en este espacio que se viene ahora yo siempre le digo mal el nombre, Nuevas Voces, pero no es Nuevas Voces. Otras voces. Otras voces. A Eve y a Emilia charlando sobre qué les pareció la película después de haberla visto. Genial, Charlie. Idea genial que la aceptamos. A Eve invitá a vos, porque a mí no me da bolilla. Bueno, vos la invitás a Emilia, yo la invito a Eve. Ahí está. El debate entre Gargarella y Mariano Ginás está en seul.ar, en la revista efectivamente Seul. Bueno, la escuchamos a Leonor Benedetto porque es otro tema enorme de esta última semana, durísimo, como es el de la represión policial y la violencia en el fútbol a raíz del partido Gimnasia Boca, y conversamos un poquito. Dale, Gerardo, la escuchamos, Leonor. La AFA repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol. Escribo desde la rabia, o sea, fanáticos y puristas, abstenerse. No es recomendable escribir desde la rabia porque, dicen los que saben, lo escrito será comandado por emociones violentas y no por la inteligencia. Bien, me arriesgo. El que avisa no es traidor. Leo el comunicado de la AFA y tengo ganas de vomitar. ¿Cuántos años hace que esa institución trabaja para erradicar esa clase de episodios? No entiendo de fútbol, pero sí de gente muerta. Recuerdo la puerta 12 y sus 71 hinchas aplastados contra las puertas cerradas del estadio. Era el 23 de junio de 1968 y yo acunaba a mi hija recién nacida mirando con espanto la pantalla de un rudimentario televisor. ¿Quién redacta los comunicados de repudio? ¿O ya están impresos y solo hay que poner las fechas? Le propongo una idea a la comisión directiva de tan magna institución, y es encabezar las hojas, que supongo ya impresas, con la imagen del anillo de Grondona, con la inscripción «Todo pasa». Desde el año 1893, la AFA espera que todo pase. Mientras tanto, en el cinismo y la indiferencia son su lema y el dinero es una catarata imparable producida por la pasión de multitudes. Leo que de cada entrada vendida para el partido Gimnasia Boca se entregaron 20 de cortesía. Tal vez no sea cierto, pero me quedo tranquila porque ya apartaron de la fuerza al policía que tenía que organizar
el operativo de orden y seguridad. Por lo tanto, la cadena de mando sigue intacta y a salvo de cualquier sospecha. Me pregunto, ¿la policía no pertenece a la pasión de multitudes? Pero esa es otra historia, no me hagan caso. Ya advertí que no entiendo de fútbol y que estoy escribiendo con rabia. Duerman tranquilos, señores de la AFA. Esto también pasará. Postdata 1. ¿En qué consiste el trabajo de la AFA para evitar catástrofes? Postdata 2. Ellos dicen que van a continuar trabajando. Quiere decir que van a seguir haciendo lo mismo que hacen ahora. Postdata 3. La AFA fue fundada en 1893. ¿Cuántos años y cuántos muertos más nos esperan? Postdata 4. Es que los muertos son imprevisibles y en cualquier momento y sin aviso te arruinan la fiesta del fútbol. Bueno, gracias, Leonor. Como siempre, un texto muy potente. Yo creo que Leonor aborda una parte que, digamos, es sumamente interesante pensar por qué esa parte prácticamente no se trató en los medios. Es decir, la responsabilidad de la estructura organizativa del fútbol en episodios como este, que es nada más que el último de una larguísima serie, como bien dice el texto de Leonor, de eso sí que no se habla. Porque con eso no hay que meterse, ¿no? No sé si se entiende la idea. De Bernie se habla, de la policía se habla, de la represión se habla, de los efectos políticos se habla, de la AFA, poco y nada. Me da la sensación. Yo no diría como Leonor que no entiendo de fútbol. Probablemente algo entienda y me encanta. Pero lo que nosotros en el programa, yo recuerdo a Alejandro, cuando empezamos en un febrero que justamente se empezó a plantear la violencia en el deporte, no solo en el fútbol. Y es algo que no está saldado, no está tomado seriamente y de manera integral. Absolutamente, absolutamente. Y es un tema que también trataremos en forma específica en el programa. Yo creo que, por ejemplo, la tragedia de la Puerta 12, estamos hablando de 71 muertos, ¿no? Bueno, ¿dónde están los resultados judiciales de la responsabilidad, por ejemplo, de Mita, ¿no? Para ir a explorar, que lo exploré un poquito en estos días, de aquella tragedia. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los juicios correspondientes? ¿Dónde están las responsabilidades económicas? Bueno, les anticipo que no las van a encontrar en ningún lado, para variar. Bueno, tenemos a nuestro invitado, pero tenemos que anotar que este es también como el tema de la marihuana medicinal. Este es otro tema para tratar seriamente y para analizarlo en el contexto más amplio de nuestra sociedad. El tema de la violencia en el deporte y de los intereses económicos y de lo que dice Leonor, el no tomar en cuenta las muertes, porque total todo pasará, nadie se hace cargo y nadie es responsable. Así es. Bueno, lo tenemos en imagen y le pedimos también que se desmutee para incorporarse a Javier Javi, como lo quieran llamar, de Lucarov, a quien no puedo decir que no conozco, obviamente. Antes de presentarlo, nos vamos 30 segundos a una pausa, ya volvemos y seguimos con Javo hasta el final del programa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Javier Drukarov. Javier es director y productor de espectáculos y de distintos tipos de experiencias inmersivas que incluyen prácticas terapéuticas y meditaciones en movimiento. Investigador de la fusión del arte y de la tecnología, está siempre buscando generar experiencias que movilicen a los participantes. Trabajó en experiencias en Estados Unidos, en Sudáfrica, en India, Inglaterra, Latinoamérica. En fin, tiene también participaciones, por ejemplo, en realidad virtual, ganando premios en Sundance en Estados Unidos, también en la Bienal de Venecia. Y con su obra Machitung ganó un premio en el National Art Festival de Sudáfrica. Pero sobre todo, además de eso, yo diría, queremos hablar de Real Self y queremos saber qué es un trotamundo, Javi. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, por un lado, explicarle un poco a la audiencia, porque yo diría que el 100% de los que vieron Real Self, un espectáculo de realidad inmersiva que ahora nos vas a contar de qué se trata, salieron muy impresionados. Podrán haber salido, digamos, con mayor cantidad o menor cantidad de aplausos y de ovaciones, pero impresionados seguro. Sí, por suerte eso sí, o sea, a nadie le es indiferente. O sea, la gente que entra de alguna forma u otra se ve movilizada. Y por suerte la mayoría para mejor, salen contentos, salen con mucha energía, algunos con alguna reflexión profunda que se dieron cuenta. Hay de todo tipo de reacciones, pero sí, tal cual como vos decís, el que viene a vivirla sale tocado, por lo menos, para bien o para mal, pero sale tocado. Gabo, ahora nos vas a contar de qué se trata, pero yo quiero leer una frase que saqué de una entrevista que te hicieron. Vos decís concretamente, y tiene que ver con lo que hablábamos en distintos momentos del programa, vos decís, la gente sale eufórica. Esto es otra cosa que yo quería demostrar, que no hace falta consumir nada para entrar en estado de éxtasis. Si ves algún momento de la experiencia, decís, estos consumieron algo. Y lo que consumieron es sentir mucho. Eso dije yo. Eso dijiste vos. Javo, desarrolle esto entonces. Sí, no me acuerdo en qué nota lo dije, pero sí, sigo opinando igual, me suena haberlo dicho. Y sí, yo creo que, o sea, a lo largo de la experiencia uno va pasando por emociones muy distintas y te va invitando a ir a investigar en las profundidades de uno mismo. Está en cada persona cuánto se anima a meterse a ver qué hay ahí adentro. Pero los que realmente se animan y van de lleno con la propuesta, el solo hecho de meterse ahí a sentir, a ver qué hay atrás de las capas más superficiales que tenemos, eso libera un montón de energía y sí, sin duda, si vos ves cómo sale la gente o más la parte final de la experiencia, pareciera que la gente consumió algo y no, me encanta mostrar eso, que no hace falta consumir nada, es simplemente ahí investigarse un poco y dejar que toda esa energía se libere y tener la libertad también para dejar que el cuerpo se mueva sin prejuicios. Javi, contá un poquito de qué se trata dentro de lo que se puede contar, obviamente porque hay cosas que se tienen que vivir, y cómo te surgió la idea.
Ok, bueno. Real Self es una experiencia inmersiva. Tiene partes que parece un espectáculo, algunas partes puede parecer una fiesta, otros momentos tiene más que ver como si fuese una instalación de estas tecnológicas con mapping en las paredes y un sonido envolvente. Pero la diferencia principal que tiene es que no hay actores, sino son solo participantes, 150 participantes por experiencia. La gente llega y se la invita a pasar a un primer espacio donde cada uno tiene su locker personal. Dentro del locker van a encontrar el vestuario, que son unas botas, un overol, guantes, una capucha y una máscara. Se explica cómo cambiarse para que todo el mundo quede exactamente igual y a partir de ahí se los invita a un siguiente espacio donde sucede la experiencia en sí misma, que hay proyecciones, mapping en todas las paredes, en el suelo, un sonido envolvente, una música original muy buena y una voz en off que va guiando la experiencia. Y a partir de ahí empiezan a pasar a un montón de cosas que, como les comentaba, depende mucho de cuán abierto vaya uno, si quiere ser más participante o si quiere ser más espectador. Mi recomendación es animarse a jugar lo que va proponiendo esta voz en off, pero está en cada uno y nadie está obligado a nada. Y bueno, uno va pasando por diferentes momentos, esta es la parte que es difícil contar sin spoilear, pero bueno, los invito a venir y experimentarlo y sacar sus propias conclusiones. Es ¿Dónde algo están? loco, seguro. ¿Dónde están en este momento? Ahora estamos en un espacio en Niceto Vega y Darwin, a una cuadra de Juan B. Justo. Es un lugar súper interesante, que tenemos un lindo barcito donde la gente espera antes de entrar y donde te puedes quedar después de la función también un rato. Y estamos ahora, desde mañana hasta el domingo, todos los días con funciones. Después vamos a tener un parate de un mes aproximadamente y volvemos con una nueva temporada. ¿Y en qué horarios? Mañana y pasado a las 9:30 de la noche. Igual se recomienda llegar unos 30 minutos antes, ir con ropa cómoda y porque todos están con máscara. Para los que necesiten lentes, en lo posible pedimos que vengan con lentes de contacto, si no lo pueden hacer con los anteojos, pero es más cómodo con lentes de contacto. Después el viernes tenemos a las 7 y a las 9, el sábado hay a las 5, a las 7 y a las 9 y el domingo a las 5 y a las 7. Todas esas funciones tenemos. A mí lo que me pareció más interesante de todo lo que vi, leí, miré y demás, porque lamentablemente todavía no fui, pero es esto que varios comentan, que es que no tenés ninguna obligación de participar, que no es que llegás ahí y compulsivamente tenés que hacer algo, te empujan o pasan cuestiones que vos no querés que sucedan. Eso me pareció muy, muy tranquilizador. Y lo que sí podés explicar es cómo es esta experiencia de total anonimato, qué producen las personas y cómo se logra, ¿no?, el total anonimato. Es muy loco lo que genera en las personas, inclusive a mí que lo hice 1.000.000 de veces, me sigo poniendo todo el traje y me sigo preguntando a mí mismo si alguien me podrá reconocer o no, y también ahí te das cuenta el miedo con el que nos movemos a diario, que por ahí ya lo tenemos como muy internalizado y lo damos por sentado y nos olvidamos que está ahí, pero todo este dispositivo te ayuda a repreguntarte cuántas cosas uno hace o deja de hacer por la mirada ajena, y con el traje todo el tiempo tenés que recordarte, es verdad, nadie me va a reconocer, puedo responder de cierta forma, puedo actuar de cierta manera, y bueno, eso ya me parece como súper loco y muy interesante, que es algo que puedes descubrirlo ahí adentro. De otra manera es muy difícil ser anónimo. Muchas veces yo cuento que esa sensación, algo parecido a eso, lo pude tener las veces que viajé por el mundo a lugares donde no me conocía nadie y de golpe animarme a hacer cosas que por ahí en Argentina, en Buenos Aires no me animo, o por ahí ni se me ocurren, ni me planteo el poder actuar de otra forma, vestirme de otra forma, y en otros lugares viajando solo me pasó de animarme a hacer otras cosas. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero dentro de estos 75 minutos que duran la experiencia, y la invitación es, a una vez que uno sale de ahí, ver si te podés llevar algo de eso y animarte a ser un poco más real
sin necesidad de tener ninguna máscara ni ningún traje puesto. Charlie. Sí, Javier, a mí me encantó la metáfora, si querés, de la máscara, ¿no? Porque careta, máscara, careta se usa justamente para decir no auténtico, no la caretés, etc. Y ustedes buscan la máscara para ser auténticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurrió y qué podés decir de la máscara? Porque hay una frase que citás en alguna entrevista que está muy buena y le da un poco de sentido, me parece, o encuadre a la obra. Entonces, ¿alguna reflexión sobre el tema de las máscaras y cómo trabajan la parte de la emocionalidad, ¿no? ¿Cómo brota la emocionalidad a partir de ese anonimato y de esa máscara? Sí, creo que la frase que sí es una de Oscar Wilde, que dice algo así como, dale una máscara a un hombre y te dirá la verdad. Y sí, es muy loco cómo la gente, o por lo menos la mayoría de la gente, se vuelve más auténtica al tener una máscara puesta. La máscara, nada, fuimos investigando a ver qué tipo de máscara podía llegar a ser lo más neutra posible. O sea, yo no quería ni que dé miedo, ni que dé alegría, ni que dé nada, como tratar de buscar algo neutro para que atrás de eso la gente pueda tener la emoción que sea que le surja en cada momento de la experiencia. Se hicieron un montón de pruebas y llegamos a este modelo que en un principio era una impresión 3D que se fue modificando, probándosela a muchas personas, cada uno tiene una cara distinta y llegamos a esta máscara que es muy cómoda para la gran mayoría de las personas. Y bueno, es muy loco lo que pasa al tener la máscara puesta. O sea, me preguntaban antes de dónde viene la idea y es un poco una mezcla de un montón de cosas que yo fui atravesando y experimentando a lo largo de mi vida. Entre ellas, por ejemplo, una vez hice un ejercicio terapéutico que fue súper fuerte y tenía que ver con contestar preguntas, pero no desde la voz, sino desde el moverse en el espacio. Y era como un juego y sin darnos cuenta empezamos todos a contar cosas al resto del grupo, muy íntimas, muy fuertes, que creo que si no hubiese sido por el juego no nos hubiésemos animado a contar. Y ahí se me ocurre, bueno, ¿qué pasaría si aparte de esto, a este juego le agregamos el tema de poder ser anónimos con esta máscara y con este traje? ¿Y qué pasa si aparte de esto le agregamos una música que acompañe, un mapping que acompañe, unas luces que acompañen? Todo como para invitar a la gente a animarse a sentir más. O sea, yo digo muchas veces que para mí Real Self es un dispositivo para sentir. O sea, es un dispositivo que te ayuda a sentir. Y para mí eso es lo que nos vuelve humanos, la capacidad de sentir. Y cuanto más sentimos, más humanos y más reales estamos siendo. Entonces son un montón de cosas que invitan al que participa a sentir tan profundo como se anime en cada momento y en cada función. Javi, vos hablaste de, yo te presenté y mencioné Trotamundos y vos acabás de hablar de tus viajes. Por ejemplo, uno haciendo su propia investigación, porque yo podría haber recurrido a algunos contactos que tengo para que me cuenten más detalles, pero haciendo la propia investigación, por ejemplo, veo que hace unos 15 años estabas en Chiapas, en pleno territorio zapatista, para filmar un documental, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito de esa época? Me habías dicho que ibas a hacer un research, pero esa nota es bien vieja, que salió en nada, ese viaje fue increíble y creo que fue el primer viaje que tuve verdaderamente esa sensación de libertad total, de que no me conocía a nadie, de que no tenía fecha de vuelta, de que no tenía un destino claro. Inclusive me ponía a hacer dedo en la ruta y iba a donde sea que iba el primero que me paraba, me preguntaban, ¿a dónde vas? No sé, ¿a dónde vas vos? Y me tiraron un pueblito desconocido, dale, voy ahí. Y jugué unas cuantas semanas a eso, ir haciendo dedo y ver a dónde me llevaba el azar de quien me levantaba haciendo dedo. Y bueno, haciendo estos dedos locos por Centroamérica, conocí a un periodista de la BBC y nada, le empezamos a preguntar sobre calendario maya, que era algo que estaba investigando en ese momento,
y nos pusimos a hacerle una entrevista a él en unas ruinas perdidas en Guatemala, creo que fue primero que lo conocimos, y después nos fuimos juntos para Chiapas a un caracol zapatista. Y nada, estuvimos ahí conviviendo con la gente, conociéndolos, escuchando sus historias, y nada, súper rico. La verdad, viajar así es algo que yo recomiendo mucho porque siento que no hay forma de aprender más que viajando de esa manera, muy, muy abierto a lo que sea que tenga el viaje para uno. Y en tu caso hay algunos antecedentes familiares, ¿no? Bueno, sí, mi viejo viajó muchísimo, mucho, 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 de otra manera. Bueno, por ahí de joven también viajó un poco más así de mochila, pero sí, después él más, moviendo orquestas y organizando viajes de mucha gente. Pero sí, sin duda algo de eso me debe haber influenciado y me picó ese bichito de que me guste tanto viajar. Bueno, vos sabés que... dale, Marcelo. Le iba a hacer escuchar algo a Cabo, pero puedo esperar un cachito. Dale, yo quería mínimamente volver a lo de la obra. Por un lado, que le cuentes a la audiencia qué es el mapping, porque me parece interesante, qué es esta cuestión, el espectáculo, qué elementos usa de tecnología y demás, y de luces especiales. Y después un minuto, ¿quién es Barbie Esses? Nada más, esas dos cosas, mapping y Barbie. Dale. El mapping es cuando uno utiliza proyectores como los que se usan en el cine, por ejemplo, pero en vez de proyectar contra una pantalla en un formato rectangular, los usas para proyectar objetos o superficies que no son pantallas. Entonces, por ejemplo, no sé, un mapping famoso fue cuando mapearon el Colón o mapearon el Cabildo o la Casa Rosada, que vos le podés dar vida a edificios o a objetos a través de los proyectores. Y eso en Real Self lo hacemos muchísimo. O sea, se proyecta sobre los cuerpos de las personas que están todos con estos trajes blancos, entonces la proyección es súper interesante al proyectar sobre esta superficie de cuerpos en movimiento. Se proyecta en las paredes, en el piso, y se utiliza no solamente como proyectores, sino también como fuentes de luz. O sea, es una apuesta de arte muy linda, la verdad, muy interesante. Eso respecto al mapping. Y respecto a Barbie es una publicista y ahora productora también, que vino a ver Real Self cuando todavía era un work in progress, era un prototipo que no estaba terminado. Vino, lo vio, se enamoró de la experiencia, y también estaba ella en un momento en el cual le sirvió como para hacer ciertos clics y como punto de inflexión en su vida. Y a partir de ahí decidió querer dedicar su tiempo y su energía a cosas distintas de las que venía haciendo hasta ese momento. Y bueno, me empezó a buscar por todos lados, insistir mucho para sumarse a Real Self, y que ella quería ayudarme a llevar este proyecto a otra escala, a otro nivel. Y después de muchas idas y vueltas, porque en un principio yo dudaba, porque ella no era productora, o sea, nunca se había dedicado a producir un espectáculo, una experiencia, pero por suerte me convenció, confié en ella, nos asociamos, y ella trajo después a Preludio, que es una productora relacionada con Polka, que nos apoyó y nos apoya inmensamente en Real Self y nos ayudó a llevar esto a otra escala. Y Preludio a su vez le pareció buena idea invitar a Ozono, que son los productores de Fuerza Bruta, entre otros espectáculos gigantes, que se suman también al proyecto. Y bueno, fue clave esta coproducción de estas 4 partes para llevarlo a otra escala el espectáculo, y ahora estar hablando con diferentes países para volverlo internacional. Así que nada, fue clave que ella apareció en el camino. Cabo, en ese sentido, yo creo que es muy interesante para quienes nos escuchan que vos cuentes. Te largaste a un proyecto que tenía esa envergadura desde el comienzo, porque no podés concebir esta experiencia inmersiva si no es también con una inversión importante, si no queda muy acotada, vos mismo lo estás explicando. En esa etapa inicial era como un prototipo. ¿Qué pasaba si no conseguías la financiación? Porque vos le seguiste metiendo y metiendo tu esfuerzo, tus ganas, tu laburo, sin saber si lo ibas a poder concretar del todo, ¿o me equivoco?
O sea, no te equivocás, lo hice con proyectores prestados, en una sala de danza prestada y con amigos, así fueron el primer prototipo de todos. Quería que me digan mis amigos, mis conocidos, si era una locura absoluta o si era una locura, pero que tenía potencial. Y a todo el mundo me dijo, es una locura, de eso no hay duda, pero todos creemos que tiene potencial. Así que le seguí metiendo y si no hubiesen aparecido estos inversores, lo hubiese seguido metiendo porque todos me decían, está buenísimo, hay que seguir trabajándolo, pero está buenísimo. Entonces, nada, hubiese seguido a una escala más chiquita y yo creo que en algún momento se iba a dar esto de que aparezcan algunos gigantes con ganas de potenciarlo, porque creo que es interesante como desde la idea, más allá de después cómo está llevado a cabo. Y eso es valioso hoy en día, una idea con algo distinto. Yo, no, sinceramente, nunca lo vi algo que se parezca siquiera a esto. Te vamos a hacer escuchar un mensajito que tenemos por ahí. Gerardo, ¿lo tenés a mano? Yo quería contarte la alegría y el enorme orgullo que me produce el recorrido que estás teniendo. Me acuerdo ese galpón que transformaste en un centro cultural cuando solo tenías 18 años, hasta ahora, con este Real Self, que realmente está dando muchísimo que hablar, y lo que más me gusta de todo es lo que generás en la gente que va a compartir tu experiencia. La gente se emociona, sí, sobre todo y se moviliza muchísimo. Te felicito y seguro que va a trascender muchísimo a otros países. Te quiero mucho, un beso. Qué lindo, gracias. De un trotamundos a otro trotamundos. Muy bueno, muy bueno. Ale, ¿quién habló? Porque yo me imagino quién habló, pero claro, pero bueno, Marcelo, hay que presentarlo, hay que presentarlo. Claro, mi primo Marcelo Drukarov, que además es el primero que me habló de esto después de verlo, después de ver Real Self, me dijo, no sabes lo que es. Y claro, es un espectáculo del cual lo que uno escucha es eso, no sabes lo que es, porque no lo podés saber hasta que no participás, ¿no? Esa es mi sensación. Marcelo me invitó 10 veces, mejor dicho, Javi me invitó 10 veces a verlo, y todavía entre idas, vueltas, mi ir y venir a Pergamino Permanente y algún viaje, no pude, pero ahora estoy bastante más dispuesto a ponerme el dispositivo para sentir. En cualquier momento. Me acuerdo, me hiciste acordar que cuando mi viejo lo ve por primera vez, y fue en uno de estos primeros prototipos que él vino a probarlo, sale y obviamente a mí me importa mucho la opinión de ellos y por suerte vienen desde este galpón que lo hice hace 18 años atrás hasta lo que hago hoy en día, vienen a todas las cosas, por suerte mis viejos, siempre con mucho apoyo en todo lo que voy haciendo. Y salen de Real Self y le pregunto a mi viejo, ¿y qué te pareció? Y lo primero que me dijo, estás loco, estás completamente loco. Ese fue su feedback. Y me lo decía como contento y emocionado a la vez, y creo que fue de los mejores feedbacks que recibí. Que me digan eso me encanta, que nada, algo distinto, traer algo distinto cuando todo generalmente se parece mucho una cosa a la otra. Tal cual, tal cual, tal cual. Javi, contá un poquito de tu experiencia previa, es decir, llegás a Real Self más allá de tus viajes y qué sé yo, con toda una serie de experiencias previas, artísticas. Y por el otro lado, decinos cuál es tu expectativa hacia el futuro. O por ahora Real Self te ocupa toda la perspectiva. A ver, experiencia previa. Es muy loco cómo se va linkeando un proyecto con otro. O sea, desde este primer galpón, centro cultural que armé, y de ahí se me ocurrió una primera idea, un espectáculo que se llamaba Doble Banda, que también era algo bastante inmersivo, donde la gente quedaba dentro de un mundo con músicos alrededor, acróbatas aéreos, bailarines. Esas casualidades locas que este espectáculo lo va a ver una productora sudafricana y me invita a inventar un espectáculo que sea el cierre de este festival sudafricano, que es un festival muy, muy grande que tienen allá. Armo ese espectáculo y después me invitan a hacer una versión de eso, pero en el barrio de La Cava, en San Isidro,
también mezclando artistas de dentro de la villa con artistas de fuera de la villa. Y ahí unos amigos que tienen una productora que hacen cosas de animación 3D muy grosos, lo ven el espectáculo y les encanta y me invitan a empezar a hacer cosas con ellos. Y de ahí empezamos a armar cosas mezclando realidad virtual con instalaciones artísticas. Entonces yo armaba todo un mundo mágico donde la gente se ponía un casco y dentro de ese mundo mágico, del mundo real, se metían en un mundo virtual mágico relacionando un mundo con otro. Y eso fue lo que contabas antes, que me hizo ir a Sundance, a South by Southwest, a la Bienal de Venecia. Bueno, entre todos estos viajes aparece también la idea de Real Self. Empiezo con este prototipo y ahora aparecen estos productores y se vuelve algo gigante. Y bueno, en el medio ir, mezclando con otras cositas, y es muy loco, o sea, como cuando haces zoom out y ves cómo en verdad una cosa estuvo relacionada con la otra de maneras impensadas, pero me lleva a eso, a hacer y no pensar tanto por ahí por qué lo estoy haciendo, sino porque me dan ganas, y lo hago y después de alguna manera u otra aparece lo siguiente. Mi seña es para que Mercedes mire el reloj, porque como siempre se nos fue el tiempo y nos quedamos sin hacerte 20 preguntas, pero además de que vamos a ir a ver Real Self todos, vamos a volver a charlar sobre el tema y sobre tus nuevos proyectos. Marta, nuestra amiga Marta Ollanarte diría que lo tuyo no tiene nada de casualidad y es todo causalidad. Así que es bueno recordar la frase porque aplica. Cabo, nos vamos a ir con un tema, siempre nos vamos con un tema musical, y creo que el que elegimos hoy pega como pocas veces. Es el clásico de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, en la versión de alguien que vos sin ninguna duda conoces bien, como es Playing for Change, el movimiento creado para inspirar y conectar al mundo a través de la música, en este caso una versión realizada con niños, voces de niños de todas partes del mundo. Te agradecemos mucho tu presencia, te mandamos un abrazo grandote y la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes, me encantó estar. Chao. Hasta la semana que viene, nos vamos. Perfecto. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy. 'Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, no, no, no. Be happy, be happy now. Oh, don't worry, baby. Yeah. So just don't worry, just don't worry.